Buen día. Bueno, yo sí voy a tener que pedir disculpas por dar la espalda porque tengo papeles y años para estar parado. Así que bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando Cortange, tengo 60 años, soy profesor en la Universidad Nacional de Tucumán en la Facultad de Filosofía y Letras, y esta es la segunda vez que presento mi postulación a esta comisión. La primera vez fue en el año 2017, cuando la convocatoria fue hecha a través de la Defensoría del Pueblo y estaba en el marco de una ley anterior que ha sido modificada por esta legislatura en el 2020. Aquella ley, que era la ley 8.523 de 2012, que ya estaba en mora para acoplarse a los mecanismos de prevención de la tortura de todo el país. Nuestro país se adhirió en 2006 al protocolo facultativo para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y sin embargo, recién en 2012 la legislatura de Tucumán sanciona la ley para adherirse a ese mecanismo, que recién, habiendo sido sancionada la ley en 2012, recién en 2017 nos convoca a los miembros de la mal llamada sociedad civil, llamémosle organizaciones sociales. Y esa convocatoria de 2017 fracasa sin que se haya dado ninguna explicación a quienes comprometimos nuestra participación, nos sometimos al escrutinio público, a que cualquier ciudadano pueda hacer impugnaciones o observaciones sobre nuestra trayectoria. Y lo digo primero a manera de queja, segundo a manera de manifestar mi insistencia, porque después de esa frustrada experiencia me presento por segunda vez. Pero ¿cuáles fueron los cambios de aquella primera convocatoria y esta? Y también lo voy a decir a manera de queja. La disminución de la participación de las mal llamada sociedad civil, de las organizaciones sociales. En aquella convocatoria, el número de miembros de las organizaciones sociales era de 5, en paridad con el número de representantes de los poderes públicos del Estado. 5-5. Aún así había un desempate mecánico a favor del Poder Ejecutivo Provincial, que desempataba y quedaba 6-5. Hoy la Comisión ha reducido la participación de la sociedad civil en número de 6-3. O sea, la sociedad civil estamos en franca minoría. Y quiero decir esto primero porque es para reflexionarlo. ¿Qué sentido tiene asignarle a los poderes del Estado la participación en una comisión para que cumplan las funciones que ya, como representantes de las funciones que tienen, están en su mandato cumplir? O sea, ¿alguien duda que legisladores, miembros del Poder Judicial, Secretaría de Derechos Humanos de la provincia tienen como misión prevenir la tortura? Está dentro de su mandato. El aporte novedoso que hace a este mecanismo lo hace la sociedad civil, lo hacemos nosotros. Somos la diferencia en esta comisión multipoder para un mecanismo colaborativo en el que las instituciones del Estado claramente no lo pueden hacer solos, porque si no ya lo habrían hecho, ya lo hubieran hecho. Entonces, si existe tortura en nuestras instituciones públicas, es una responsabilidad del Estado. Y no va a ser el Estado el mejor habilitado para monitorearse a sí mismo. Eso es lo que quiero dejar claramente planteado, porque tiene mucho que ver con lo que va a ser el funcionamiento de esta comisión. El dinamismo y la independencia la pone la sociedad civil, lo pone la sociedad civil. Estas objeciones ya las habíamos planteado hace 10 años, cuando la comisión era paritaria, era con una participación de la sociedad civil fuerte. Ahora la participación de la sociedad civil es claramente minoritaria y casi decorativa.
Trataremos de que no sea así, si tenemos el honor de integrar esta comisión. Dicho esto, que suena incómodo para quienes me escuchan, tengo que decir algo incómodo para mí, que es la tarea un poco falta de pudor de convencer a los señores legisladores de mi currículum intachable y de la conveniencia de que yo esté en esta comisión, de promocionarse a uno mismo, que no es nada agradable ni cómodo. Mi postulación viene en nombre de mi ONG que fundé hace muchos años, CEDESCO, en alianza con la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán, con quienes ya estamos haciendo monitoreo de instituciones de encierro. Lo primero que tengo que decir de mí es que soy un privilegiado de esta sociedad. Nunca pasé un solo día de mi vida en la cárcel, ni fui torturado, ni fui apaleado por ser mujer, por ser pobre, por ser negro, por ser indio, por ser trans. Y quizá por esos privilegios he podido poder sentir el sufrimiento ajeno en mi piel desde un lugar muy amplio y comprometerme con lo que le pasaba a los demás. Entonces, milito en el tema de derechos humanos desde hace 40 años y no en un tema sectorial de mi sector. Como dije, no represento a ninguno de esos sectores, no tengo ninguna víctima del terrorismo de Estado en mi familia tampoco. Todos temas que en algunos ámbitos hace que uno sea deslegitimado, ¿no? Yo planteo la reflexión al revés. Puro compromiso, no, nada personal que me afecte como víctima. Y bueno, y creo claramente que los derechos humanos son una totalidad y que no son un premio al buen comportamiento, sino que son un piso de derechos para todos los humanos. O sea, de ahí para arriba. No es que hay que garantizar los derechos humanos para mi sector o para el sector con el que yo tengo empatía. Y entonces el caso de la gente privada de la libertad es la más vulnerable, que en muchos sentidos yo considero, y esto me ha valido varias polémicas, que en este momento de nuestra sociedad son el sector más vulnerable de todos. Y en muchos aspectos de la consideración pública y de los medios podríamos hacer un paralelo entre lo que fueron los desaparecidos de los 70. Por algo será, algo habrán hecho, que se pudran en la cárcel. Y nuestro país tiene el privilegio de ser un ejemplo mundial en haber juzgado con todas las garantías los peores crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el siglo XX. Los crímenes de la dictadura, a los genocidas de la dictadura, se los juzgó con todas las garantías y defensas que puede dar nuestro sistema jurídico en un ejemplo mundial. Los juicios de Nuremberg famosos ni se le arriman a lo que fueron los juicios y lo que están siendo los juicios que mi generación llevó adelante en este país. En Nuremberg se juzgó a los jerarcas nazis con leyes de las potencias ganadoras, potencias de ocupación triunfantes de una guerra mundial, juzgando al vencido. Nosotros en Argentina juzgamos con las leyes de cualquier ciudadano a los peores asesinos y les dimos todas las garantías, no hubo ninguna acción de llamada justicia por mano propia, no los fusilamos, no los torturamos. Entonces, si eso hicimos con los peores asesinos que se cargaron a 30.000 conciudadanos, ¿cómo vamos a permitir que se apalee a un ladrón de celulares?
¿Cómo vamos a permitir que el Estado torture en nuestras cárceles, los prive de alimentos a alguien que porque es pobre, sin recursos, sin trabajo, sin educación, sin contención efectiva, fue a dar con su cuerpo en una cárcel? ¿Cómo vamos a permitir que en esta legislatura haya un legislador que diga que a los presos que no trabajan no hay que darles de comer? Hay en esta legislatura un legislador que dice eso, Ricardo Bussi. Entonces, el discurso de mano dura y de suponer que reforzando el punitivismo vamos a vivir en una sociedad mejor es un discurso inocente o malintencionado o apelando a la victimización de aquel que sufrió algún delito, pero todos los presos que están en las cárceles van a salir. Hasta la gente se la asusa a pensar que no deberían salir, que la cárcel es una especie de divisoria de agua donde nosotros, que somos los buenos, colocamos a los malos como en un basurero para que no salgan nunca más. Todos sabemos que eso no es así, que hay una condena que se cumple y que vuelve a la sociedad. ¿Qué queremos? ¿Que vuelvan a la sociedad en su conjunto en mejores o en peores condiciones? Evidentemente, si uno hace un censo de las cárceles, se da cuenta que ahí el 70% son gente, primero, que no tiene ni condena, son inocentes jurídicamente hablando, y que ha caído en la cárcel en momentos que no tenían ni trabajo, ni educación, ni contenciones afectivas. Por lo tanto, la solución, si queremos reincorporar a esos conciudadanos a una vida en paz, es proveerles lo que les faltó: educación, trabajo, contención afectiva, justamente lo que la cárcel no ofrece y que los discursos de mano dura no ofrecen. Entonces, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que a mucha gente le gusta dar, el país que tiene más presos en el mundo por cada 100.000 habitantes, pero no solo en términos relativos tienen el mayor número de presos, tiene el mayor número de presos en términos absolutos, tiene más presos que China, y en algunos estados tiene pena de muerte. Y sin embargo, ¿cómo les va a esa sociedad? Tiene una de las tasas de homicidio cada 100.000 habitantes más altas del mundo. Es más peligroso transitar por Estados Unidos que por nuestra banda del río Salí, querida. Entonces, estas cosas hay que estudiarlas, hay que pensarlas. Esta comisión tiene mucho trabajo. Hay proyectos de construir nuevas cárceles gigantes, repitiendo errores de nuestro país y de todo el mundo, en estas cárceles atestadas de gente que son ingobernables después. Ponerlas lejos de los juzgados, lejos de los defensores, lejos de los familiares, lejos de los hospitales, como el basurero que se pone lejos para que no dé olor. Es una bomba de tiempo para nuestra sociedad, para los que nos creemos buenos, porque nunca hacemos las leyes pensando que vamos a estar en la cárcel, sino que somos buenos, que vamos a poner a los malos en la cárcel. Pero es una bomba de tiempo para nosotros, para los que nos creemos buenos, porque esa gente va a salir y va a salir más resentida y en condiciones de mayor vulnerabilidad. Bueno, pero tengo que hablar de mí. Como dije, soy un representante de la sociedad civil puro, digno, en el sentido de que nunca tuve un cargo en ninguno de los tres poderes del Estado. Mi tarea en derechos humanos es exclusivamente de militancia vocacional, primero en el año 85 como presidente del Centro de Estudiantes de Agronomía, integrante de luego del Consejo Superior de la Universidad, de la Comisión de Derechos Humanos, 3 periodos consecutivos, donde tuve la responsabilidad en esa comisión de hacer la primera lista de desaparecidos de la Universidad de Tucumán y publicar el informe de esta legislatura, que no era esta, que era una bicameral de derechos humanos, que había permanecido hasta entonces sin publicar. En 2005, volviendo de vivir en México, el
el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Bernardo Lobo Bulló, me convoca a la cárcel de Villa Urquiza porque había en la unidad 5 de jóvenes adultos motines tras motines con peleas internas, muertos y heridos graves. Y a ver qué podíamos hacer para apaciguar esa unidad. Y dictamos 2 cursos, 2 talleres de 10 días cada uno de diagnóstico participativo, donde se hizo un diagnóstico profundo de la cárcel hecho por los mismos jóvenes, y el informe audiovisual está disponible en YouTube, lo recomiendo, Resolución de Conflictos en Villa Urquiza, que además mereció premios en eventos organizados por los mismos presos. En 2008 me presento a un concurso para un proyecto internacional acá en Tucumán, se llamaba Nuevos Territorios de Expresión, que se proponía a través del teatro visibilizar la situación de las cárceles, y soy nombrado por concurso coordinador general de ese proyecto, que tuvo actuación durante varios años en Villa Urquiza y en la cárcel de mujeres de Val de Río Salí. Ahí fundamos OIRSE, el observatorio de la cárcel de mujeres. OIRSE quiere decir Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Rehabilitación Santa Esther, que así se llama irónicamente la cárcel de mujeres, Instituto de Rehabilitación. Y OIRSE, por supuesto, es un nombre con juego de palabras de oírse y de irse. En 2011, en la universidad, organizé un voluntariado de derechos humanos y cárceles, y pudimos con los estudiantes visitar cárceles de la provincia de Santa Fe, porque en Tucumán no nos dejaron nunca más entrar a las cárceles. En 2012 organizamos acá en Tucumán el primer encuentro de ejecución penal, donde invitamos a jueces de todo el país, y luego me tocó viajar a otros encuentros de jueces. Yo no soy ni abogado siquiera, mucho menos juez, pero participé en 2 encuentros de jueces de ejecución penal, que son distintos los jueces de ejecución que los jueces que condenan, ¿no es cierto? Esto lo aprendí. Entonces, hay una asociación de jueces de ejecución penal que invita a miembros de la sociedad civil y a presos, inclusive, a participar de sus encuentros, donde aprendí muchísimo. Fui a uno en Córdoba y otro en San Luis. Acompañé las visitas del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, todas las que se hicieron en Tucumán, que fueron 2 desde que está en funciones. Participé en las asambleas nacionales del Comité de Prevención de la Tortura, que también fueron 2. Escribí un artículo en un libro del cual estoy muy orgulloso, que se llama Que se pudran en la cárcel, viaje al interior de las prisiones de Tucumán, que es de las pocas cosas que hay escritas sobre las cárceles de Tucumán. Hay muy poca literatura que no sea coyuntural. Y escribí varios artículos para congresos, sobre todo últimamente, como no podíamos entrar a monitorear cárceles, entrábamos con la excusa de monitorear las elecciones nacionales. Éramos vedores de las elecciones nacionales, y con esa excusa podíamos entrar con una orden de un juez a visitar cárceles durante mucho tiempo. Bueno, el derecho al voto de los presos, por supuesto, si el derecho a alimentarse no está garantizado, imagínense el derecho al voto. Pero era lo que podíamos mirar, y solamente el 5% de los presos votan, y muchos de ellos, un gran número de ellos, no tienen ni siquiera el documento. El Estado tiene encerrada a gente cuya identidad no puede dar cuenta. Para esta postulación también se piden o se solicitan avales. Tengo ahí, los señores legisladores tendrán en mi legajo la cantidad de avales, pero me interesa destacar algunos importantes. Claudia Cesaroni es una abogada militante de los derechos humanos que escribe libros contra el punitivismo, y la vamos a tener acá en Tucumán próximamente, presentar su libro. Es una de las que propone mi candidatura. Y los organismos tradicionales
que se han dedicado a un aspecto de los derechos humanos, que son la reivindicación de las víctimas de la represión. Me enorgullece esta ampliación de mirada sobre estos presos, que para quien ha sido preso político, el preso común, se hacía una diferencia bastante importante. Entonces tengo el aval de las Madres de Plaza de Mayo, tengo el aval de Nora Cortiña, tengo el aval del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, y acá a nivel local tengo el aval de personas sumamente reconocidas, de una trayectoria infinitamente superior a la mía, por supuesto, como Sara Amrad, Marta Rondoletto, Laura Figueroa, Luis Aredes. Me han extendido su aval la Comisión de las Comunidades Indígenas, y el aval que más me enorgullece es el aval de las personas privadas de la libertad, que sin haber estado yo preso con ellas, me han conocido y han confiado en mí para esta tarea. En definitiva, este vínculo con las personas privadas de la libertad, que me enorgullece de manera importante, tiene una anécdota, una parte de esta trayectoria muy conocida, que es la puesta en escena de una obra de teatro protagonizada por las mujeres presas en la cárcel de Banda de Riosalí, que luego de haber sido censurada, hicimos una campaña hasta internacional, hasta en Estocolmo se pasaron las películas de las mujeres presas, y logramos finalmente poner la obra con teatro lleno, más de 600 personas en Tucumán, que era el objetivo final del proyecto. Y fuimos invitados a España, que viajé con una persona privada de la libertad, a un festival de cine de mujer y derechos humanos, donde obtuvimos un premio. Cuento esto porque parece una tarea sencilla o una cosa menor frente a lo que hablamos de tortura, pero poner una obra de teatro en un teatro público protagonizado exclusivamente por mujeres presas, en contra de la voluntad de la provincia que promovía esa acción, pero después cambió de idea, es el trabajo de un grupo de jóvenes, yo era el más viejo, con un compromiso y una obstinación que sin la cual eso hubiera sido imposible. Compromiso y obstinación son dos características que orgullosamente y modestamente pongo a disposición de la sociedad tucumana para participar en esta comisión. Compromiso y obstinación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Constantin. Mi amigo y colega Candelada va a hacer ¿Cómo le va, Fernando? Buen día. Buen día. Un gusto saludarlo, conocerlo personalmente, su trayectoria sin duda muy conocida en la provincia. Yo quería consultarle algo muy concreto. Coincido absolutamente lo que usted plantea respecto del rol de reinserción que deben tener las cárceles. Es además una demanda constitucional. Por lo cual, lo que yo quería preguntarle si tiene pensadas algunas propuestas concretas en ese sentido, atento a que una de las funciones que prevé la ley en cabeza de la comisión es justamente la de efectuar recomendaciones a las autoridades. Bueno, el mecanismo, la convención contra la tortura es anterior a este protocolo de prevención, y las palabras no son iguales, ¿no? El mecanismo, la convención contra la tortura juzga casos de tortura que hay en los países, y el mecanismo de prevención se propone prevenir. ¿Y cómo es la prevención?
La prevención se basa en un esquema muy sencillo que parece hasta inocente. Nadie tortura mientras lo están viendo. Entonces, la misión fundamental de esta comisión es visitar cárceles. Visitar. Y la palabra visita, que suena inocente, porque no es auditoría, inspección, visita. Es suficiente, si se hace sostenidamente, para que las cosas empiezan a cambiar. De esas visitas se hacen informes, esos informes pueden ser conversados, es un mecanismo colaborativo. También esto es difícil de entender, no es confrontativo, no es ir a denunciar lo que pasa en la cárcel. Eso estamos aburridos de denunciarlo. La novedad de este mecanismo es llamarlo al director de la cárcel y decirle: mire, acabamos de visitar su unidad y observamos esto y queremos discutir este informe con usted. Tome, lo vamos a tener en reserva este informe durante 2 meses. Le damos tiempo para que estas cosas modifiquen. O sea, no hacerlo responsable al pobre hombre que le tocó ser director de la unidad de 200 años de abandono de la institución carcelaria, sino que darle una oportunidad de mejorar y darle ideas. Entonces, mecanismo de visitas que además la comisión tiene la potestad de que sean visitas no anunciadas, es fundamental. Igual, aunque sean anunciadas, no se puede embellecer la cárcel en 24 horas, no hay forma de esconder la basura bajo la alfombra. Pero ese sería el principal mecanismo. Yo le propondría a la comisión y a todas las ONGs, a instituciones, organizaciones sociales que cumplen un papel fundamental, estén o no estén en esta comisión. Esta es la comisión oficial, pero después las ONG pueden, por su cuenta, estando inscritas en el registro nacional, visitar cárceles. Nosotros ya lo estamos haciendo, ya tenemos un informe que está en manos de la comisión, de la cárcel de Concepción, y próximamente estamos emitiendo otro de la cárcel de mujeres de Banda de Río Salín. Pero entonces, el mecanismo son visitas y discusión y diálogo. Esta cárcel nueva que se está haciendo, bueno, nos tienen que preguntar a los que sabemos de esto. Nos tienen que preguntar a los que sabemos de esto. Hay otra gente, ¿no? Hay un grupo de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras que estudia la arquitectura de las cárceles desde hace 2 siglos. Entonces, ¿cómo no van a ser consultados? ¿Cómo va a haber la soberbia de no consultar a lo que tenemos disponible en Tucumán mismo, sin hablar de otros lados? Entonces, lo primero que yo propondría a esta comisión es un taller de monitoreo de cárceles, porque no es ir a visitar, sino que hay que aprender cómo se visita una cárcel, qué observar y qué no observar. Entonces ese taller se lo propondría para todos los integrantes, para los de los poderes públicos también, y para los de la sociedad civil también, por supuesto, extendido a los otros compañeros de otras organizaciones, que hay varias en Tucumán inscritas. Eso es lo primero. Y lo otro, me encantaría presionar para acompañar a los señores jueces a visitar la cárcel, a los jueces de condena, no solamente los de ejecución. O sea, ¿cómo puede ser que haya un juez que no conozca el lugar a donde está mandando 7, 8, 9, 20 años de su vida a un ciudadano, pretendiendo que eso es hacer justicia? Y trataría de avanzar en un trabajo serio de construir el discurso del punitivismo, de pensar que se hace justicia, y más justicia cuanto más se castiga un delito. O sea, hay que razonar, ¿no? Nosotros tenemos acá en la cárcel de mujeres, tenemos una persona que ha cometido un delito grave, que hoy en día está recibida de abogada, que no es ninguna amenaza para nuestra sociedad, y todavía le quedan muchos años de condena. Entonces, eso hay que ponerlo en discusión. Hay que ponerlo en discusión, si un delito y un crimen realmente se paga. Y
Bueno, una muerte no se paga con nada y no se va a poder pagar. Entonces, ¿qué sentido tiene agregar dolor al dolor? Dolor más dolor más dolor, eso no nos sirve como sociedad. Entonces, también podríamos contribuir en eso desde esta comisión. También podríamos hacer un monitoreo sobre los discursos de los medios, pero empezando por casa, empezando porque los jueces conozcan una parte de su tarea, donde ponen una firma y hay vidas que se entierran ahí. Visitas. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por el tiempo. Quería agradecer que el informe que nos han presentado sobre la cárcel de protección ha sido girado a los distintos poderes del Estado, ya ha contestado el Poder Ejecutivo, que voy a ser parte del informe, para que, bueno, estas son las cosas que hay que trabajar en forma conjunta para darle más dignidad a la gente privada de libertad. Muchas gracias.